Buenas tardes con todos. Mi nombre es Valeria Parco Rupay y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de pancreatitis aguda. En cuanto a mis conocimientos, no soy una experta en el tema, pero espero ayudarles un poco con este pequeño resumen. Bueno, primero vamos a hablar de la parte normal. Entonces vamos a hablar de anatomía. Eh, el páncreas va a estar ubicado a la altura de L1 y L2. Va a estar posterior y paralelo al estómago, ¿no? Imagínense que aquí vamos a levantar al hígado un poquito, al estómago, y atrás vamos a encontrar a lo que vendría a ser el páncreas. Es un órgano retroperitoneal, a excepción de la cola. ¿Esto qué quiere decir? Que las cuatro primeras partes, que bueno, serían las dos partes de la cabeza, el cuello y el cuerpo, estarían rodeados por lo que vendría a ser el peritoneo, ¿no? Pero la cola no está rodeada por este peritoneo. Como podemos ver, esto va a ser gracias a que, bueno, la parte de la cola se va a alojar eh, un poco, bueno, detrás de lo que vendría a ser el vaso, ¿ya? Y esto va a ser gracias a la vena y a la arteria esplénica, como aquí lo podemos ver. Vamos a... Como aquí lo podemos ver, ¿no? La arteria y la vena. Y entonces hasta aquí va a llegar a ser lo que es el cuerpo y la cola no va a estar cubierta por lo que viene a ser el peritoneo. Y también vamos a recordar acá que la parte de la cola va a ser la única parte del páncreas que puede ser movible, ya que es movible, a excepción del todo el resto del páncreas que no se puede mover. Entonces, está rodeado por las cuatro porciones del duodeno, ¿ya? Como vemos acá, va a estar la primera parte, después del píloro, la segunda, la tercera y la cuarta, ¿no? Entonces aquí vamos a tener al páncreas, que va a estar rodeado por las cuatro partes del duodeno. No es un órgano simétrico, ya que si nosotros le podamos hacer un pequeño corte sagital, vamos a ver que ambas partes, digamos, imaginemos que cortamos, hacemos un corte sagital, y vamos a ver que no van a ser simétricos, ¿no? Acá vamos a tener al cuello, a la cabeza, una parte del cuerpo, y acá vamos a tener el cuerpo y la cola. Entonces, para nada es simétrico. Ahora, ¿por qué son cinco partes? Porque como les mencionaba, en la cabeza hay dos partes, ¿ya? El cuello serían tres partes, el cuerpo cuatro y la cola cinco. Es un color friable. ¿Por qué? Se dice que es friable porque el páncreas básicamente va a ser como que un poco grumoso y esto va a ser a causa de los acinos pancreáticos. Eh, Va a tener un color blanco grisáceo cuando tal vez lo podemos ver en una pieza anatómica ya en nuestra, digamos, en nuestra clase de anatomía, o también puede ser de un color rosa. Este color rosa lo vamos a poder ver tal vez cuando esté cumpliendo sus funciones. Es Más o menos va a medir de 15 a 20 centímetros. Esto va a depender mucho del peso y de la talla de la persona, ¿no? Y va a pesar de 75 a 120 gramos aproximadamente. Como les digo una vez más, esto va a depender de lo que viene a ser el peso y talla de la persona. Sus medios de fijación. Eh, este órgano, como hace un momento les decía, el 80% de lo que consta el páncreas va a ser fijo, ¿no? Esto va a estar fijo. ¿Gracias a qué? A los conductos. Como que puede ser gracias a lo que vendría a ser el esfínter, a la unión del conducto colédoco con el conducto de Wilson. A esta unión es lo que les va a dar la primera fijación. La segunda fijación puede ser el peritoneo parietal posterior. Como les decía hace un rato, este es un órgano retroperitoneal, pero recordemos que solo en el 80% de todo el páncreas, ¿no?
y en los vasos, ¿no? Básicamente va a ser gracias a la vena y a la arteria mesentérica que se van a ubicar en la parte posterior del páncreas, ¿no? Y entonces ahí es donde se va a encontrar más fijo. Entonces, aquí vemos un páncreas, un duodeno, veo también la vesícula, ¿no? Entonces vamos a señalar un poquito de sus partes. Primero, este viene a ser el conducto de Wirsum, ¿no? Aquí es donde van a desembocar todos los que vienen a ser los acinos pancreáticos. Aquí vamos a tener el conducto de Wirsum. Este conducto de Wirsum se va a unir, o bueno, va a tener un conducto accesorio, ¿no? Que es un conducto accesorio que el páncreas lo va a utilizar cuando tal vez el conducto de Wirsum pueda estar obstruido, ¿no? Entonces, va a utilizar este conducto para que también pueda desembocar en lo que viene a ser la segunda porción del duodeno. Aquí vamos a tener a la ampolla de Vater. Aquí siempre nos podemos confundir, hasta incluso yo me confundí cuando llevaba anatomía. La ampolla de Vater básicamente es la unión de lo que viene a ser el conducto colédoco con el conducto de Wirsum. Es esa unión. ¿Por qué? Porque el esfínter es aquella parte que va a regular la salida de lo que vendría a ser la secreción pancreática, ¿no? Es un esfínter que se puede abrir y se puede cerrar. La ampolla de Vater no. La ampolla de Vater es la unión del conducto colédoco con el conducto de Wirsum. Como les decía, tanto lo que viene a ser el colédoco con el conducto de Wirsum y asimismo el accesorio van a desembocar en lo que viene a ser el duodeno. Bueno, ahí está el colédoco como ya les mencionaba, ¿no? Y bueno, ahí vamos a poder ver a los vasos esplénicos. Aquí también tendría que estar la vena esplénica, ¿no? Y bueno, la escotadura pancreática. Vamos a ver que ahí van a estar los grandes vasos, ¿no? De nuestro cuerpo. Un poco más de histología. A ver, el páncreas no tiene una cápsula definida, no tiene una cápsula definida en sí, sino esta tiene una fina cápsula que, bueno, va a ser de tejido conjuntivo. Esta va a revestir todo el páncreas y, bueno, va a enviar tabiques a su interior para separarlos en lobulillos, ¿ya? Entonces, el páncreas es una glándula mixta. ¿Por qué? Porque va a cumplir dos funciones, una función exocrina y una función endocrina. Ya sabemos que endocrina vamos a ver algunas hormonas, ¿no? Entonces, en cuanto a exocrino, vamos a ver que va a tener los acinos serosos y y el conducto intercalar en cada acino, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que la función principal de lo que viene a ser los acinos serosos va a ser secretar el jugo pancreático catalizador del quimo, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a regular lo que viene a ser el pH del quimo que llega del estómago, llega al duodeno. Entonces, en el duodeno, gracias al jugo pancreático, el pH de lo que vendría a ser el quimo va a disminuir. En cuanto a lo que viene a ser el conducto intercalar, va a secretar bicarbonato neutralizador del quimo, ¿ya? Entonces, básicamente, esta función exocrina es la que hoy día vamos a hablar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de las enzimas pancreáticas, que es el principal desencadenante de lo que vendría a ser la pancreatitis aguda. Entonces, como solo para añadir un poquito más a nuestro tema, es la parte endocrina, ¿no? Que como sabemos el páncreas tiene los islotes de Langerhans, donde vamos a poder encontrar células alfa, células beta, ¿no? Estas son las principales que pues, por ejemplo, las células alfa van a secretar glucagón y las beta insulina. Y asimismo las delta somatostatina y las células F polipéptido pancreático, ¿no? Esto solo es como un recordaris. Bueno, entonces, un poquito vamos a seguir viendo histología. Entonces, hace un rato les mencionaba sobre los acinos, ¿no? Los acinos son estas pequeñas bolitas, por así decirlo, que van a estar dentro de lo que viene a ser el óvulo, ¿no? Esto, bueno, el óvulo en sí va a ser el conjunto de lo que vendría a ser estas partes de los acinos, ¿no? Como les decía, van a tener un conducto intercalar. Estos conductos intercalares
también van a desembocar en lo que viene a ser los conductos intralobulares, ¿ya? Y esto nos va a llevar al conducto pancreático principal, al conducto de Wilson, ¿ya? Entonces, hoy día básicamente vamos a hablar de lo que, como les decía, de la función exocrina, ¿no? Entonces, vamos a ver que, digamos, esto es el conducto intralobular, ¿no? Aquí, es más, la célula del páncreas tiene mucha similitud a lo que viene a ser la célula de las glándulas salivales. Entonces, solo que tienen una pequeña diferencia. ¿Cuáles son? Son estas células centrocinares, ¿no? Que son aquellas células que vienen del conducto intercalar, pero ingresan al ácido pancreático. Esa es la única diferencia, si es que alguna vez les pregunta, entre la célula pancreática y la célula salival. Bueno, entonces entramos a hablar un poquito de fisiología. Básicamente tiene tres funciones principales en cuanto al páncreas, ¿no? Una que, como hace un rato les mencionaba, que va a ser neutralizar el ácido gástrico que ingresa al duodeno, gracias a las enzimas que tiene este páncreas, ¿no? O que va a secretar este páncreas. Dos, que va a ser sintetizar y segregar enzimas digestivas. Tres, liberar hormonas con funciones metabólicas. Bueno, esto es un poquito de fisiología. Como sabemos, el páncreas exocrino nos va a ayudar a la digestión de lo que vendrían a ser las proteínas, hidratos de carbono y grasas. Entonces, para que yo pueda degradar una proteína, voy a tener tres enzimas principales, que va a ser la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipolipeptidasa, ¿ya? Entonces, la tripsina y la quimiotripsina me va a ayudar a reducir o a metabolizar de proteínas a péptidos. Y lo que va a hacer la carboxipolipeptidasa va a ser que estos se va a unir a los polipéptidos que han sido degradados de las proteínas, se va a unir y, vamos a producir aminoácidos, ¿ya? Entonces, esta tripsina es una enzima que puede degradar incluso el páncreas, ¿ya? Entonces, pero para regular yo la actividad de la tripsina dentro del páncreas y solo se pueda activar esta tripsina en lo que vendría a ser el duodeno, voy a tener a una enzima que le va a acompañar a la tripsina durante su recorrido en el páncreas, que va a ser el inhibidor de tripsina. ¿Para qué? Para que ésta solo se pueda activar en el duodeno, ¿ya? Ahora, para metabolizar hidratos de carbono, voy a tener a lo que viene a ser la amilasa pancreática. La amilasa pancreática me va a ayudar a reducir los hidratos los hidratos de carbono, tanto en disacáridos como en trisacáridos, ¿ya? Entonces, yo me voy a acordar de dos enzimas principales para esta patología de la pancreatitis aguda, que viene a ser la tripsina y la amilasa. Pero eso no quiere decir que las demás enzimas no sirven, sino más adelante ya se les va a explicar. En cuanto a la metabolización de grasas, vamos a ver que vamos a tener a la lipasa pancreática, al colesterol esterasa y a la fosfolipasa. La, la lipasa pancreática nos va a ayudar a hidrolizar lo que viene a ser los ácidos grasos y a degradar monoglicéridos. En cuanto al colesterol esterasa, nos va a ayudar a hidrolizar esteres de colesterol. Esto los va a hacer más sólidos, ¿no? Y la fosfolipasa a separar ácidos grasos de los fosfolípidos de la membrana celular. Entonces, eso sería en cuanto a lo que viene a ser fisiología. Ahora, ya entramos a la patología en sí. ¿Qué es pancreatitis aguda? Existen un montón de definiciones, pero lo que nosotros siempre debemos de recordar como estudiantes de medicina es que es un proceso inflamatorio del páncreas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la definición de pancreatitis aguda? Proceso inflamatorio agudo del páncreas. Más ciencia no hay. Entonces, esto puede afectar a los órganos adyacentes o distantes, ¿no? De la misma de nuestro organismo, ¿no? Ya que dentro de un rato les voy a explicar cómo puede afectar. La mayoría de los casos de pancreatitis agudas puede ser leve en un 80% de los casos si es que nosotros lo controlamos a tiempo, ¿no?
detectamos la patología a tiempo, pero pueden llegar a ser graves en un 20%, ¿no? Y bueno, la pancreatitis aguda tiene una mortalidad de hasta 50%, bueno, de hasta el 50% en las personas, ¿no? Etiología. Bueno, eh, para nosotros hablar de pancreatitis aguda, vamos a tener diversas causas etiológicas, ¿no? Entonces, son diferentes, pero existen tres principales. Una de ellas es los cálculos biliares, aquellos que se producen en la vesícula biliar, y estos cálculos, estas piedritas que se producen, pueden llegar a tapar lo que va a ser la ampolla de váter, ¿no? Pueden llegar a tapar esa ampolla y entonces no se va a poder, no va a poder llegar el jugo pancreático al duodeno. Entonces ahí es donde se puede producir la patología, ¿no? Entonces va a obstruir básicamente lo que viene a ser los conductos, un lito, ¿no? Entonces, este es el 40% de los, bueno, los cálculos biliares se presentan en un 40% de los casos de pancreatitis aguda, ¿no? Y es predominante en las mujeres. Ahora, el consumo prolongado de alcohol. Esto se va a producir en el 30% de los casos presentados y mayormente se va a producir en varones. Lo que hace básicamente el alcohol es que va a intervenir en lo que viene a ser el fallo en cuanto a la relajación y a la contracción de lo que vendría a ser el esfínter de Oddi. Ahora, hipertriglicemia. Esto se va a presentar en de 2 a 5% de los casos presentados de pancreatitis aguda. Y bueno, los niveles de triglicéridos tienen que pasar los 1000 miligramos por decilitros, ¿no? Entonces, esas serían las tres causas principales de la pancreatitis aguda. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que viene a ser fisiopatología. Entonces, primero, como hace un rato les decía, bueno, el factor desencadenante en sí de lo que viene a ser la pancreatitis aguda va a ser la tripsina, ¿no? Va a ser la activación anormal de simógenos, en especial de la enzima tripsina. Esta tripsina lo que va a producir es una cascada de, de activación enzimática de distintos simógenos del páncreas, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener a la fosfolipasa A2, a la carboxipeptidasa, a la quimiotripsina, a la elastasa, a la ribonucleasa, a la desoxirribonucleasa. Entonces, vamos a ver que, bueno, eh, la tripsina va a generar una autodigestión pancreática anormal, ¿no? Entonces, básicamente lo que aquí vamos a ver es que, digamos, si este páncreas empieza a autodigerir, va a estimular el plexo celíaco y el retroperitoneo, ¿no? Como les decía hace un rato, también una pancreatitis aguda también puede repercutir en los órganos aledaños, ¿no? Y aquí vemos que estimula el plexo celíaco y el retroperitoneo, provocando así tres de las manifestaciones clínicas más importantes, que viene a ser el dolor, náuseas y vómitos, dolor abdominal, claro, ¿no? Entonces, yo voy a hablar también que la fosfolipasa A2 lo que va a producir es un incremento de lo que vendría a ser el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico lo que básicamente va a liberar, ¿no?, prostaglandinas y leucotrienos, provocando así inflamación, permeabilidad vascular y vasodilatación. Y esto nos va a llevar a una hiperperfusión tisular, ¿ya? Entonces, esta hiperfunción tisular lo que básicamente va a provocar es una disminución en lo que viene a ser el filtrado glomerular, ¿ya? Y si vemos que hay una disminución en el filtrado glomerular, vamos a ver que en un examen de laboratorio vamos a ver el incremento de los azoados. Entonces, también la fosfolipasa A2 va a liberar la lisolecitina, ¿ya? La lisolecitina básicamente lo que va a hacer es, va a generar una toxicidad en lo que viene a ser los eritrocitos, ¿no? Y bueno, igual, si va a haber toxicidad en los eritrocitos, que es una anormalidad dentro de lo que viene a ser la sangre,
se va a producir una hipoperfusión tisular, ¿no? La elastasa va a digerir la pared vascular, provocando hemorragias. Estas hemorragias nosotras lo vamos a ver en una manifestación clínica muy importante, que son el signo de Gray-Turner. El signo de Gray-Turner. Esto básicamente vamos a ver como que pequeñas manchas, petequias, en lo que vendría a ser el abdomen, ¿no? Ya más adelante les van a explicar cómo son. Entonces, esta cascada de activación enzimática de distintos simógenos, lo que va a producir también va a ser una activación de factores de coagulación y la activación de complemento. Entonces, si hay una activación de factores de coagulación, lo que se va a producir es isquemia. Y si hay una activación de complemento, va a haber una necrosis de los islotes, ¿no? Entonces, si hay necrosis de los islotes, vamos a tener un importante lo que vamos a ver es que se va a disminuir en los niveles séricos la insulina, ¿no? Esto ya tiene que ver en lo que viene a ser las funciones endocrinas del páncreas, ¿no? Va a repercutir en las funciones endocrinas del páncreas. Aquí vamos a ver que va a haber una disminución de insulina. Esto va a aumentar la glicemia y lo que vamos a encontrar en los exámenes de laboratorio van a ser glucosuria e hiperglicemia, ¿ya? Entonces, también vamos a ver que esta activación de simógenos va a disminuir el surfactante pulmonar. Y si a esto le añadimos que la autodigestión pancreática va a irritar la continuidad de la motilidad del diafragma, va a disminuir la irritación de la continuidad de la motilidad, perdón, va a disminuir la motilidad del diafragma y va a aumentar la irritación por continuidad, lo que nos va a llevar a una atelectasia y derrame pleural. Si a esto le sumamos la disminución del surfactante pulmonar, nos va a llevar a una insuficiencia respiratoria. Y bueno, esta insuficiencia respiratoria nosotros lo vamos a ver como manifestaciones clínicas. Y si ahora a esta insuficiencia respiratoria le sumamos la hipoxemia, añadimos lo que vendría a ser la cetoacitosis por disminución de la insulina, que nos va a llevar a una acidosis metabólica. Entonces vamos a ver que se va a presentar una manifestación clínica importante, que va a ser la respiración de Kussmaul. Esta básicamente lo que viene a hacer es provocar respiraciones rápidas, profundas, ¿no? Y el paciente va a tener que trabajar más para su respiración. También vamos a ver que se va a producir citoquinas inflamatorias, ¿no? Como interleuquina 1, 6, factores de necrosis tumoral y demás, que lo que van a hacer básicamente es que que los receptores cerebrales, en el cerebro, los receptores termorreguladores van a captar estas citoquinas, ¿no? Y lo que van a producir es fiebre. Entonces, también voy a ver, como hace un rato les decía, de dos enzimas importantes dentro del páncreas, dentro de esta patología, ¿no? Que gracias a la autodigestión pancreática, lo que básicamente voy a encontrar es un aumento en la lipasa y un aumento en la amilasa. Lo que vamos a ver es que al aumentarse la amilasa se va a producir, vamos a encontrar en un examen de laboratorio amilasemia. Y en cuanto al aumento de lipasa, vamos a ver una lipasemia, ¿no? Entonces, este aumento de lipasa también puede producir necrosis grasa, ¿no? Y si a esta necrosis grasa circulante le añadimos lo que vendría a ser el aumento de ácidos grasos a raíz de esta lipasa, vamos a encontrar ácidos grasos libres, ¿no? Que se van a unir a lo que vendría a ser el calcio y el magnesio. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque vamos a ver que se va a disminuir el calcio, entonces vamos a ver una hipocalcemia, al igual que una hipomagnesemia. Y aquí vamos a ver que, bueno, los triglicéridos van a estar aumentados, ¿no? Entonces, si a la hipocalcemia yo le añado la hipocalcemia básicamente lo que me va a producir es una irritabilidad neuromuscular,
y aquí se va a ver reflejado en la hiperreflexia y bueno, eso básicamente sería todo en cuanto al trabajo fisiopatológico y lo que viene a ser la pancreatitis aguda. Chicos, buenas tardes con todos. Soy Lucía Guamán. Continuando con la exposición, voy a hablarles un poco sobre la sintomatología, cómo diagnosticar a pancreatitis aguda y sobre todo el tratamiento. He tratado de buscar diversas guías para poder sintetizar todo esto que les voy a hablar a continuación. Y bueno, empezamos con un poquito de la clasificación. Como bien Vale ya lo explicó, la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio desencadenado por la activación inapropiada de las enzimas pancreáticas y pues esto nos va a generar una lesión tisular y en consecuencia una respuesta inflamatoria local. Esta patología tiene una variada presentación clínica porque nos puede clasificar en tres: una pancreatitis aguda leve, una moderada y una severa. Antiguamente se decía que solamente se conocía como leve y severa, y por eso lo clasificaban como que en un 20% se iban las pancreatitis severas y en un 80% las pancreatitis leves. Y bien, ya con la explicación previa sabemos que la etiología principal es la litiasis biliar y en la segunda la tenemos el alcohol, pero también existen otras causas que nos pueden orientar a una pancreatitis aguda. Por ejemplo, en tóxicos metabólicos podemos tener distintos fármacos que nos pueden ocasionar esta patología o incluso órgano fosforado y otros tóxicos también. En cuanto a las mecánicas, también nos puede originar una pancreatitis, una obstrucción periampular, obstrucción pancreática, disfunción del esfínter de Oddi e incluso traumatismos o hasta incluso malformaciones. Y entre otras, pues podemos encontrar que puede ser hereditaria o de causa autoinmune o una fibrosis quística también te puede originar esta patología. Y bien, lo que nos importa, ¿no? ¿Cómo podemos detectar que el paciente tiene pancreatitis aguda? Por lo general, los pacientitos van a llegar a emergencia con dolor. El dolor es algo característico en esta patología, pero no es un dolor cualquiera. Este dolor se va a presentar de una forma aguda, de inicio súbito, y este dolor es persistente. Eh, el paciente va a manifestar que ha tomado algún medicamento para el dolor, un analgésico, pero pese a haber consumido este medicamento, no va a cesar el dolor. Por eso les decía que el dolor es persistente. Ahora, está localizado en la región del epigastrio, que puede estar irradiado a flancos o incluso en ambos hipocondrios, y dando un dolor característico que es en faja o en cinturón. Ahora, a causa del dolor, bueno, el dolor obliga al paciente a optar una postura antiálgica, como vemos en la imagen, que es un poco encorvado y se tiende a inclinar hacia adelante. Esta posición ayuda o alivia el dolor al paciente. Y bien, no solamente es el dolor, sino que también está acompañado con náuseas, vómitos, aumento de la temperatura o aumento de la presión o disminución de la presión arterial. Y no solamente esto, en realidad la sintomatología es variada, pero se da básicamente según el grado de severidad. Puede ser, lo que presentamos acá en las imágenes puede ser de una pancreatitis leve, pero el paciente puede llegar ya en una pancreatitis moderadamente severa o incluso severa. Entonces, el paciente pues quizá puede llegar taquicárdico, diaforético, en estado de confusión o con algún grado de taquipnea o como mi compañera les estaba mencionando, ¿no? Por ejemplo, con una respiración de Kussmaul que ya nos indica que algo está yendo a una forma más grave. Y bien, como toda patología, la pancreatitis aguda también tiene diagnósticos diferenciales, como por ejemplo la colecistitis aguda o coledocolitiasis. ¿Qué nos diferencia de esta patología? Que este tipo de cólico que genera en el paciente es transitorio. El dolor generalmente calma o cesa entre las 6 u 8 horas, o incluso cuando te tomas algún medicamento o un analgésico, calma, pero como les decía, ¿no? La pancreatitis aguda no es así, es progresivo, el dolor aumenta, es permanente. Pese a que hayas tomado algún medicamento, el dolor sigue ahí. Y pues también va a haber otras patologías, ¿no? Como la gastritis aguda, úlcera péptica perforada, trombosis mesentérica o incluso por dolor referido, como un infarto agudo de miocardio, una neumonía o una efusión pleural.
Ahora, ¿cómo diagnosticamos una pancreatitis aguda? Tenemos tres parámetros. El primero es el clínico, el segundo el imagenológico y el tercero el laboratorial. El primero, el clínico que les estaba mencionando, ¿no? El dolor característico en epigastrio o en mi abdomen superior o cuadrante superior derecho que es constante, que se puede irradiar en flancos o dorso. El segundo, que es laboratorio, vamos a tener a dos amiguitas, por así decirlo, la amilasa y la lipasa. En cuanto a la amilasa, tiene una elevación rápida en sangre, que es aproximadamente entre 6 a 12 horas, pero su valor va a normalizarse entre 3 a 5 días aproximadamente. La diferencia es que la amilasa es menos sensible y menos específica que la lipasa. Qué quiere decir la sensibilidad? Es que la amilasa puede aumentar también en otras patologías, como por ejemplo la obstrucción intestinal, la úlcera péptica, la isquemia mesentérica, a diferencia de la lipasa, ¿no? Que es más sensible y más específico. El tiempo elevado de la lipasa es aproximadamente entre 7 a 14 días. Ahora, para hacer el diagnóstico certero se necesita tener el aumento en sangre de amilasa y o lipasa, o en todo caso, si tenemos el aumento de lipasa en sangre, tiene que ser 3 veces más el valor normal. Y por último tenemos las imágenes o el estado de ver, ¿no? Si podemos tener algo positivo en cuanto a la ecografía, a la tomografía o una resonancia magnética. Y ahora aquí hay una pregunta muy básica que generalmente las hacen en los exámenes de universidad o pregrado o incluso ya para salir de la universidad, para hacer el internado, que es ¿cuál es el estudio de imagen de elección en un paciente que se sospecha pancreatitis aguda o en un paciente que se sospecha patrón colestásico o cálculos? Es la ecografía, chicos. La ecografía tiene que ser fundamental en nuestro proceso de diagnóstico. Ahora, yo les recomiendo, si tienen a un paciente con sospecha de cualquier patología, no sean tan invasivos, no se lancen a hacer algún tratamiento o algún diagnóstico invasivo. Empiecen por algo leve, en este caso la ecografía. Este debe ser realizado a todo paciente con sospecha de pancreatitis. La ecografía, chicos, nos va a ayudar sobre todo a distinguir cuál es la etiología. Puede ser, nos va a ayudar a distinguir si pudo ser alcohol o de origen biliar. Y bien, si tenemos dos de estos tres criterios, va a ser diagnóstico certero de pancreatitis aguda. Y bien, acá quería enseñarles un poquito sobre la ecografía. En ambas imágenes se ve un aumento difuso y generalizado del tamaño con límites y contornos imprecisos. No tiene un contorno lineal ni algo preciso, ¿no? Y pues se ve también una disminución de la ecogenicidad. Es algo referencial, nada más. Esto en pregrado creo que no es tan importante saberlo. Y bueno, ahora hablando un poquito sobre la clasificación según la severidad. Les decía, ¿no? Existen 3 grados. En el primero, que es la pancreatitis leve, aquí en esta clasificación no va a haber ni falla de órgano, ni complicaciones locales, ni sistémicas. O sea, es un paciente que llega con dolor, quizá en el primer o segundo día con dolor, sintomatología básica, no tiene tantas complicaciones como por ejemplo en el moderado, ¿no? En esta clasificación el paciente, bueno, llega a tener complicaciones locales o sistémicas, pero no tiene falla de órgano. Y si la tiene, esta es transitoria. ¿Qué quiere decir transitoria? Que se puede resolver dentro de las 48 horas, a diferencia de la pancreatitis severa, que ya existe una falla de órgano y esta perdura más allá de las 48 horas, que es una falla de órgano permanente. Y bien, ¿qué quiero decir con complicaciones locales? Tenemos 4 complicaciones aquí. La primera, que es la acumulación aguda de líquido peripancreático, también va a haber un pseudoquiste pancreático, una colección necrótica aguda y una necrosis aislada. Y la complicación sistémica es la exacerbación de la comorbilidad preexistente, como la enfermedad coronaria o la enfermedad pulmonar crónica, que básicamente se da consecuencia o secundaria de la pancreatitis aguda. Ya. ¿Cómo identificamos que hay falla de órgano?
nuestro cuadrito, ¿no? Nos va a ayudar, que son los criterios de Marshall. Aquí básicamente se evalúan tres sistemas: el sistema respiratorio, el sistema renal y el sistema cardiovascular. En cuanto al sistema respiratorio, nos va a orientar o nos va a ayudar el PAFI. Va a haber vamos a tener de lo más básico, que es de cero en puntuación, hasta lo máximo, que es 4. En cuanto a la función renal, lo que nos va a ayudar es la creatinina, y en cuanto a la función de cardiovascular, lo que nos va a ayudar es la presión arterial sistólica. Un puntaje mayor o igual a 2 en cualquier órgano define la presencia de falla orgánica. Por ejemplo, encontramos a nuestro paciente que está con una creatinina de 1,9 hasta 3,6 aproximadamente. Si ya mi paciente tiene ese rango, voy a decir que ya está en falla de órgano. Y como les decía, ¿no? Transitoria, menos de 48 horas, y permanente, que no se resuelve dentro de las 48, sino que todavía mantiene toda esa sintomatología de falla de órgano. Siguiente. Y bien, va a haber predictores de severidad. Va a haber cuadros o criterios que nos van a ayudar a ver si el paciente está mejorando o todo lo contrario, ¿no? Si está empeorando, si está yéndose a una pancreatitis severa o moderadamente severa. Por ejemplo, siguiente, porfa. Por ejemplo, los criterios de VISAP, que nos ayuda con 5 parámetros, ¿no? Que es el BOOM mayor a 25 miligramos por decilitro, o un Glasgow menor a 15, una evidencia de SIRS, o edad mayor a 60 años, o una confirmación de fusión pleural con una radiografía, puede ser. Cada uno te hace un puntaje de 1. Y bueno, los criterios de Ransom. Esto quiero hacer hincapié acá, que los criterios de Ransom en realidad ya no se usan, pero sí siguen preguntando en exámenes de pregrado o exámenes para salir a hacer el internado en el ENAM, perdón, en el de salud o para el MINSA, ¿no? Todavía se pregunta. Así que es bueno recordarnos de moral humana, tenemos que memorizar toditos estos criterios. Y bien, en el criterio de Ransom, lo va a dividir en dos: en el momento de ingreso y a las 48 horas. En el momento de ingreso vamos a ver la edad, los leucocitos, la hiperglucemia, el valor de LDH o el valor de TGO. Y a las 48 horas, pues vamos a ver que el hematocrito si está disminuyendo, el déficit de líquidos, el calcio, la presión de oxígeno, si el BUN ha aumentado o la albúmina en qué parámetro se encuentra. Siguiente. Y bien, los criterios de Baltasar también nos van a ayudar a formar parte del diagnóstico y ver cómo está evolucionando mi paciente. Criterios de Baltasar es netamente tomográfico. Ya más adelante les voy a mostrar algunas imágenes tomográficas del páncreas. Y bien, vamos a tener 5 grados. El grado A nos va a presentar un páncreas normal, va a ser una puntuación de 0. El grado B va a haber un aumento del tamaño focal o difuso del páncreas, que nos va a hacer una puntuación de 1. El grado C nos va a identificar un páncreas anormal, ¿no? Que acá se va a encontrar inflamado en la región peripancreática. Nos va a dar una puntuación de 2. Y el grado, bueno, D, va a haber una colección intra o peripancreática. Nos va a dar una puntuación de 3. Y el grado E, puede haber 2 o más colecciones intra o peripancreáticas y nos va a dar una puntuación de 4. Aquí básicamente nos va a ayudar a ver el porcentaje de necrosis del páncreas. Según la puntuación nos va a dar el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, puntuación de 2 es menos del 30%, el puntaje de 4 de 30 a 50%, y de 6 ya nos indica que hay una necrosis en más del 50% del páncreas. Aparte de los criterios que ya les acabo de mencionar, también va a haber criterios individuales, fuera de criterios ya establecidos, que tenemos, bueno, son criterios que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la edad del paciente, si es 55, mayor de 55 años, nos va a estar orientando a que puede evolucionar mal, sobre todo si es obeso, si su índice de masa corporal es mayor de 30, si tiene alguna alteración del estado mental, si tiene comorbilidades asociadas, puede venir con diabetes, puede venir con otras patologías que pueden empeorar el cuadro. Eh, si el paciente llega con algún cuadro en SIRS o alguna sospecha de SIRS también, ¿no?
Bueno, y lo básico, los pulsos, la respiración, la temperatura o el cuadro hematológico que nos puede orientar también que el paciente esté empeorando. Acá tenemos un poquito de laboratorio que también nos puede orientar a que el paciente no está yendo bien, que es el BUN mayor a 20 miligramos por decilitro. Los hematocritos también, si es mayor a 44%, si la creatinina está elevada o si hay eh, radiología que te confirma que tiene fusión pleural o infiltrado pulmonar, o si hay múltiples colecciones extrapancreáticas, ¿no? Son detalles que nos orientan a que el paciente no está mejorando y caso contrario puede llegar a un estado de pancreatitis severa. Acá les hablaba sobre las complicaciones locales, que son 4 básicamente, ¿no? Las más agudas, que son las que se originan dentro de las 4 primeras semanas, que es la colección fluida peripancreática, la colección necrótica. Acá es importante recordar algo. Dentro del pseudoquiste pancreático, el tratamiento sobre todo de esto. En cuanto al pseudoquiste pancreático, el tratamiento solamente es observar. Pero si es solamente sintomático y haces un tratamiento de observar y todo esto, ¿no? Y luego, si en 4 a 6 semanas de haber observado cómo está yendo este pseudoquiste, si no crece, si no tiene alguna complicación, va a seguir en observación, no requiere tratamiento alguno específico. Pero si este pseudoquiste pancreático manifiesta síntomas como por ejemplo obstrucción intestinal, dolor abdominal intenso, o si ves que ya ha aumentado de tamaño, puede ser más de 6 centímetros, ahí sí requiere tratamiento. Y el tratamiento es el drenaje. Menciono y recalco esto también porque es un tema bastante común en preguntas. Y bien, en cuanto a la necrosis encapsulada, vale mencionar aquí algo para el tratamiento, que si ya nos estamos orientando a que nuestro paciente puede tener una necrosis de páncreas, lo que vamos a hacer es una punción y cultivo, sobre todo para evidenciar si hay presencia de infección y más que nada para el tratamiento antibiótico, que ya más adelante les voy a explicar. Y bien, acá quería presentarles imágenes tomográficas para ver más o menos cómo se diferencian cada uno de estas complicaciones. Acá tenemos una tomografía de abdomen en corte transversal, donde se orienta lo básico, no lo normal. Vemos un páncreas que es delgado, que no ocupa mucho espacio en el abdomen. Y bueno, en la patología en sí, en la otra imagen, vemos un páncreas que está rodeado de, ¿cómo se podría decir? La grasa del páncreas no está bien definida. Toda la región peripancreática no está bien definida. Incluso el páncreas se encuentra un poco adelgazado, pero si se dan cuenta está más grande de lo normal. Mm. En cuanto al pseudoquiste pancreático, ahí se distingue, ¿no? Las flechitas las están indicando. Es una colección, básicamente. Todo lo que hemos visto en el anterior, pero pues, está más localizado. Está incrementado de tamaño y bueno, es eso, ¿no? Algo localizado. Siguiente. Y bueno, con respecto a la colección necrótica aguda, aquí vemos que entre el páncreas y la grasa hay una densidad. No es líquido, pareciera que fuera líquido, pero no, es más bien una necrosis de la grasa. El páncreas es donde están las 2 estrellitas que se observan, y lo que está alrededor, donde se está indicando con las flechas, es la necrosis que ya se está formando. Siguiente. Y acá vemos, por ejemplo, la necrosis encapsulada, ¿no? Ya a comparación del otro se ve que ya está como que más encerrado, se podría decir. O sea, como su nombre, como su nombre mismo lo dice, está más encapsulado. Y bien, con respecto al tratamiento vamos a tener 4 pilares. Uno que es la fluidoterapia, otro que es el alivio del dolor, otro el control metabólico y el otro antibiótico-terapia. Empezamos hablando un poco sobre siguiente, la fluidoterapia. Vamos a tener 3 cositas que tenemos que hacer para que nuestro pacientito se vaya bien. Uno es el tipo de hidratación.
Distintos trabajos de investigación te habla de cristaloides, pero básicamente de Ringer lactato. Entonces, eso es lo que nos conviene, por así decirlo, ¿no? Para tratar o para hidratar al paciente. En cuanto a protocolo de administración, va a ser algo individualizado, según cada paciente. Puede tener comorbilidades que te pueden orientar a bajar o disminuir un poco la hidratación o incluso aumentar, ¿no? Pero por lo general se considera entre 5 a 10 mililitros por hora por kilo de peso. En cuanto a signos, si encuentras signos de pérdida de fluido del extracelular, puedes considerar reponer entre 300 a 500 cc por hora. Pero si no tiene signos de depresión o todavía mantiene su volemia tranquila, pues normal puedes hidratar con 250 a 350 cc por hora. El ajuste del nivel de hidratación debe hacerse cada 1 o 4 horas. Y pues es bastante importante también el monitoreo de respuesta. El monitoreo de respuesta vamos a considerar con parámetros clínicos y bioquímicos. En parámetros clínicos vamos a considerar la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, controlando la diuresis. Nuestro paciente tiene que tener una diuresis mayor a 0,5 o a 1 mililitro por hora por kilo. Podemos evaluar también el hematocrito, podemos evaluar la urea y el lactato. Y ahora, en pacientes que no, o bueno, están en UCI ya con una pancreatitis severa, lo que podemos hacer es controlar toda esta hidratación em, por la presión venosa central. Acá quiero recalcar algo. En cuanto a la hidratación, si tienes una muy buena hidratación desde el inicio de tu tratamiento, vas a ayudar bastante a tu paciente para que no evolucione a pancreatitis severa o moderadamente severa. Si tu paciente llega con una pancreatitis leve, lo ideal es que lo hidrates bien para que no evolucione a severa. Siguiente. En cuanto al dolor, básicamente es en cuadros, en escalones, ¿no? En el primer escalón tranquilamente puedes usar algún tipo de AINES, puede ser un paracetamol o la aspirina. En el segundo escalón puedes usar opioides de baja potencia como la codeína o entre otros. En el tercer escalón puedes usar opioides de alta potencia como la morfina. Y en el cuarto escalón ya es cuando el dolor es demasiado insoportable. Aquí ya viene algo más engorroso, ¿no? Pues un tratamiento intervencionista. Entonces, acá tienes que considerar en cuanto la persistencia del dolor, preguntar a tu paciente cómo se encuentra y todo eso. Y bien, hablando sobre la dieta, antiguamente se decía que en una pancreatitis aguda lo tenías que tener en NPO durante mucho tiempo hasta que incluso se resuelva su patología. Pero no, bueno, aquí vamos a evaluar dentro de las 24 o 48 horas. Y la dieta va a ser según la clasificación, si es leve, moderada o grave. En cuanto a la pancreatitis aguda leve, el inicio de la alimentación tiene que ser vía oral, dentro del primer o segundo día. El tipo de alimentación va a ser sólido, obviamente baja en grasas, rica en hidratos de carbono y en proteínas. En cuanto a la moderada, preferiblemente también va a ser vía oral, pero acá vamos a tener cuidado que tenga tolerancia oral, ¿no? Si de repente el paciente sigue con náuseas, con vómitos, entonces debemos de considerar estos aspectos. Pero si no está tranquilo, tolera alimento, entonces tranquilamente le puedes administrar la dieta por vía oral. Y bueno, en caso de no poder iniciarla, se puede utilizar una sonda nasogástrica, igual que en la pancreatitis aguda grave. Aquí netamente la alimentación va a ser por sonda nasogástrica. La forma de infusión va a ser continua. El tipo de vía va a ser gástrica. El tipo de fórmula polimérica o semielemental, pero básicamente por sonda. En cuanto a antibióticos, se recomienda pues el uso de antibióticos profilácticos si es que la necrosis es mayor de 30% del páncreas. Como ya más adelante lo expliqué, con los criterios de Baltasar podemos orientarnos a si debe o no debe recibir antibióticos. En realidad, la mayor parte de guías clínicas nos mencionan que no es necesario el uso de antibióticos, sino que puedes orientarte a cómo está yendo tu paciente. Por ejemplo, si se sospecha infección, se puede iniciar antibióticos y se puede realizar una punción de necrosis pancreáticas con aguja fina para cultivo bacteriológico, ¿no? Como les estaba mencionando anteriormente.
una punción, haces tu cultivo o un hemocultivo y si sale negativo, puedes suspender los antibióticos que ya les he estado administrando. Sospecha, administras antibióticos. Si tu cultivo te ha salido negativo, suspende tus antibióticos. Si el cultivo, caso contrario, sale positivo, tienes que mantener estos antibióticos por más de 14 días. Eso es todo, chicos. Espero que me haya dejado entender. Gracias.